Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Nuestro invitado de hoy es Julián Miralles, campeón de Europa de 80 centímetros cúbicos y director de la Cuna de Campeones. Julián Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, aquí contigo a las motos. ¿Cómo empezaste en el mundo de la moto? Bueno, yo tuve la suerte de nacer en Alberic, un gran pueblo motorista por excelencia. En aquella época, pues el motoclub siempre hacía carreras en Alberic. Y eso que de niño te engancha el ruido y el olor a aceite resino. ¡Ostras, qué chulo! Y yo, en los veranos, con 10 años o por ahí, tenía un tío que tenía un taller de motos. Entonces mi madre me decía, ve, ayúdale al tío. El taller era de Piqueres, pero no tenía nada que ver con el Piqueres de que hizo el cambio de la Montesa. Era el Piqueres que hizo el cambio de la Montesa, tenía un taller de coches, y el hermano tenía el taller de motos. Ajá. Y yo iba, que ahí trabajaba mi tío no era Piqueres, era Antonio Rosell. Y empecé a ir ahí, pues eso, chiquet, porto la de Bonse, ¿y qué soy yo? Pues yo. Y aprendí un poco a entender un poco de herramientas, de motos, y yo aprovechaba pues cuando ellos iban a almorzar al bar y me quedaba allí de guardia y de vez en cuando arrancaba una moto o hacía cosas raras por allí, pues bueno, pues travesuras de niño. Pues ya, desde entonces ya me engancharon las motos y con el motoclub, que iba Vicente Blau, José Vicente Blau Conca, o Vicente Molinero, o a Ramón Abad, o los Almijo, y coño, iban a todos los pueblos y en todos los pueblos ganaban o habían podium y era toda una fiesta motoclub Alberic. Y digo, pues yo también quiero ir a unirme a la fiesta, yo también quiero participar, y ahí me fui enganchando, me iba con ellos a las carreras de pinche, pues a dormir en el suelo, debajo de la furgoneta, y así empezó mi afición por el motociclismo y me enganché, y cuando nada más pude, pues me puse a correr, que no fue fácil. Alberic, capital mundial del motociclismo, sí, la verdad es que por lo menos en Valencia. Hemos tenido muchos pilotos buenos, muchísimos, y muchos que no han llegado por desgracias. Hubo una época que a lo mejor iban 10 o 12 pilotos a correr un fin de semana en una carrera, que corrían 100, 10 o 12 eran de Alberic, era la masa. ¿Y dónde fue tu primera carrera? Játiva. Lo que no me acuerdo si fue 82 o 83, ya ahí sí que ya he perdido la cuenta. Me acuerdo que empecé a correr con una Derby tricampeona de 3 marchas, con el cambio modificado. La Derby aquella sí. No sé, un injerto que había hecho Vicente Martínez, no Bernat, el hermano Vicente. El hermano, sí. Que tenía muy buenas manos, pero aquello era inconducible dentro de un pueblo porque era con carenado, mañana así, y bueno, pues yo no tenía experiencia entonces tampoco, creo que me caí 4 o 5 veces en esa carrera, arranqué, incluso de un golpe que me di en la cabeza, me levanté y arranqué la moto en dirección contraria, todos subían de la estación para arriba y yo hacia abajo. Y claro, la rampa era para abajo para arrancar la moto, o yo para abajo. Y bueno, pero me dio mucha motivación porque por donde pasaba, claro, cada vez que salía y me caía, cada vez faltaba un trozo de moto. Cuando volvía a pasar por el mismo sitio, coño, antes lleva carenado, no lleva carenado. Fue un desastre tremendo, pues yo otra vez a intentarlo. Y cuando acabé la carrera, la verdad es que la gratitud de que te llevas es, por donde iba me iban aplaudiendo, o sea, algo bueno habré hecho, ¿no? Que hice un desastre, o sea, que el último a 2 vueltas, pero yo ahí, R que R, y seguía. Y de eso sí que me acuerdo, la primera carrera me acuerdo. ¿Te clasificaste? Sí, claro. Yo en la carrera cuando me di las palos, yo quería ir, no sé, si iba cuarto por ahí, me pegué una hostia final de recta y ahí empezó ya el desastre. Ya, ¿cuántos años tenías entonces? Entre 17 y 18, pues eso era... Játiva iba a ser agosto, pues agosto, sí. 17 para 18.
Ya. ¿Y el mecánico? Falsificando la firma, claro. Como todo, bueno, como la mayoría. Como todos los terroristas que éramos entonces. Cuando llegué a casa se enteraron, te fui a correr. Sí. Bueno, me faltaba un mes para cumplir los 18, entonces tampoco... Además, Alberic tenía esa cosa que... Pues la bota de no sé quién, el mono de no sé cuánto, el casco de no sé menos, la moto de no sé cuánto... Pues era así. Igual uno corría en Junior, el otro en Seo, claro, con la misma moto. Sí. Me acuerdo, sí. En Orduño me la dejó en Alginet, corrí con su moto, yo en Junior y él en Senior. Digo, la moto servía para dos. El mecánico era Vicente, me has dicho, ¿no? Vicente Martínez. Sí, Vicente Martínez, ya. Yo empecé con él, pero cuando empecé a ganar fue con Bernat. Bernat Martínez. Bernat Martínez. Ya. El padre era muy bueno, la verdad es que el tío te explicaba las cosas bien claras y de chiquet, que no te engañen, Era un crack, la verdad que sí. Lástima, ya nos dejó, ¿eh? Bueno, también la vida es así, van pasando etapas y uno se va haciendo mayor y cuando no es un pito es una flauta. Y bueno. ¿Cuántos años corriste en Junior, Julián? Pues creo que 2, pero no tengo claro si hice 2, 3, 1, porque el primer año creo que hice 2 o 3 carreras y el segundo ya es cuando empecé a hacerlo bien. Que también ahí tuvo mucho que ver Rafa Tudela, porque la primera moto lo hicimos ahí, yo qué sé, era un artista, un manitas. El gran Rafa Tudela. El gran Rafa Tudela. Y lo convencí para hacer una moto que todavía la tengo. La única moto que tengo mía es esa moto, de cuando yo empecé a correr. Y con esa moto pesaba tan poquito, era la mínima expresión, el motor y el chasis y eso, y ya está, no lleva ni carenado, nada, manera así. Y la verdad es que, no sé si la segunda carrera, la moto esa la hizo para él, pero se cayó en Cullera, creo que la estrenó en Cullera y se cayó y bueno, al final no quería continuar en esa categoría y se la compré a aplausos o prestada, yo no sé lo que hicimos ahí, algún enredo lo hicimos para llegar a un acuerdo y bueno, la verdad es que con esa moto gané mi primera carrera en Alginet. En Alginet, sí. ¿Tus rivales? Sí, mis rivales, pues entonces era Joaquín Alós, éramos pues quizá los que siempre estábamos luchando, pero también el Choco en otras categorías o en otro tipo de moto. Contigo también me he peleado, ¿no? Sí, también. Y bueno, Vicente Juárez, Raymond, Tomaco, yo qué sé, no sé, había muchos ahí. Qué bonito ambiente entonces, Claro, las carreras. que no tenía que ver nada el mundo del motociclismo, de cuando nosotros empezábamos, que era toda una risa, te faltaba algo, ibas y se lo pedías al del lado y te lo dejaba a ti, después ya vos tornarás. Ahora es lo mismo, ha cambiado muchísimo todo, el motociclismo a nivel de iniciación está mucho mejor, pero a nivel de ahora hay muchos intereses y ha cambiado. Anécdotas. Tendrás, ¡buah! Bueno, es que... ¿Alguna anécdota así que...? Pues yo creo que me acuerdo de la primera carrera, eso que arranqué hacia abajo en Játiva y... Bueno, cuando gané la primera carrera en Ginet no me creía que había ganado porque, coño, miré para atrás y que claro, el Alós y yo siempre íbamos pegándonos y el Alós no estaba y, ostras... fue algo que no me esperaba, que ganar ya así, ¿no? Bueno, esa carrera salió muy bien, a otras carreras pues no han salido tan bien. Nos hemos pegado palos y nos hemos quedado un poco así, pues un poco mareados, pero nada. El Copa Junior, entonces, lo corrimos, y yo recuerdo... Solo se hacían 2 carreras. Sí, 2 al año, sí. Entonces, yo me acuerdo que fui la primera vez, no me acuerdo si fui con la... Sería la Derby, ¿no? Supongo. No me acuerdo si fue con la mía o no me acuerdo. La verdad es que de esa carrera tengo... Bueno, me acuerdo algo, pero no sé ni con qué moto iba. Me acuerdo que Alós me pasaba y delante de mí metía otra marcha y se iba. Pero él iba con carenado, yo no iba carenado, pero no sé si iba con la moto de Bernat o con la moto mía, no lo sé, no me acuerdo exactamente.
La moto de Joaquín iba muy bien, la Pula había hecho un buen trabajo ahí. Esa moto Gran mecánico, Pula, ¿eh? iba muy bien, sí, sí. Sí, sí. Toda la vida, y buena persona. Y luego ya senior, cuando pasaste a senior. Bueno, yo creo que pasé de segundo año junior y dice senior, super, o sea, el mismo año di 2 pasos, no sé, porque me mezclé en una categoría, en otra, no sé. Y la verdad es que tampoco tengo mucha de senior, yo creo que de junior pasé a super, porque senior, trofeo senior... Hicimos alguna, Cira y en Carcaixent, ¿puede ser? Es que ves, hay lagunas, que es lo que te comentaba antes. No, yo en Carcaixent no me acuerdo de haber corrido. En Alcira sí, en Alcira gané y ese día estaba Aspar y estaba Torrentegui y creo que gané en 80, pero ya no era, creo que ya no era... Era una super senior, quiero recordar. Claro, era super, es lo que te digo, yo creo que pasé de junior a super directamente y ahí sí, era super senior porque corríamos todos mezclados. Sí. Pero ya era con la Casal o con una moto ya que ya pirulaba, no era... Por cierto, ¿esa hubo Casal? Esa Casal tiene historia también, Joder. Ahí también trabajó mucho Rafa Tudela, me acuerdo en una revista Motociclismo Solo Moto, que había una foto de la Autisa así de perfil, y nosotros con el metro o con la regla, esto mide tanto. Si la rueda mide tanto, hacíamos la regla de 3, pues este tubo debe de medir tanto. Hicimos una moto así, para montar el motor de Hugo Casal, y él era el artista. Y ya en Super, Julián, ya cuando pasaste a Super. Yo tuve la suerte de empezar a hacerlo bien, entonces, gracias a Ricardo de Salvador Gascón, hice una prueba en Derby, y pues me eligieron para hacer el campeonato de Europa con ellos, y eso fue, pues bueno, entrar dentro de una fábrica, un equipo oficial, y de la mano de Ricardo me enseñó muchas cosas, sobre todo picardías y... Cuenta. No, es que él tenía una visión diferente de las carreras. Nosotros no pensábamos mucho, éramos más de actuar, y él te hacía un poco pensar y te lo decía de una manera que tú lo entendías, porque no... O le hacías más caso, porque si no se ponía rojo las orejas y salía gritando. Claro, era un genio, Era un genio, para todo, era muy bueno. Ayer o antes de ayer estábamos hablando de él y me acuerdo que Ricardo, ir con él, el tener la puerta abierta en todos los sitios. Donde íbamos, lo que os haga falta, era exagerado. Qué gran tipo, ¿eh? Sí. Sí. Y a mí me ayudó mucho. Gracias a Salvador Gascón y a él, pues yo tuve esa oportunidad y aproveché. Fui campeón de Europa ese año. ¿Cuántas carreras eran? Pues no me acuerdo si eran 7, 8 o Sí. 10, porque era un campeonato bastante largo, no era como ahora también hay 7, pero casi todas se hacen en España. Antes era pues Checoslovaquia, Alemania, era por toda Europa. Italia, que fue la última carrera en Mugello. Y la verdad es que, pues bueno, al principio cuando empezábamos a entrenar, pues Derby íbamos mucho a Calafat, porque el circuito no iba hasta Majarama, Sí, estaba cerca. y estaba para Calafat, y era lo que más cerca les pillaba a ellos. Íbamos mucho a Calafat y pues bueno, mi compañero era Alex Cribillé, y él era mucho más joven que yo. Pues, si yo tenía 18 o 19 para 20, él tenía 16 para 17, entonces claro, él estaba más verde que yo, la verdad es que entonces ahí le faltaban 2 o 3 segundos para seguirme a mí, pero claro, nos hacían ensayo, 3 vueltas, parar, otra vez, que ya te lo has despegado y no te sigue, otra vez, hasta que al final me seguía. Y el tío, pues bueno, yo entiendo ahora Derby, después de mucho tiempo empiezo a entender por qué ellos necesitaban un piloto catalán que no tenían. Sí o sí. Y éramos 3 valencianos dentro de Derby ganándolo todo, Champi, Aspar y yo, y antes Ricardo. Entonces que ya estaban de los valencianos hasta la coronilla. Entonces yo ahí piqué un poco de inocente, porque yo hice de maestro, yo aceleré el proceso de trabajo de
de Alex, y él pues a la tercera o la segunda carrera era mi sombra, o sea, y a la tercera ya me ganaba, y yo, ¿esto qué pasa? Entonces, claro, la gente evoluciona y tú llega un momento que yo no podía seguirle, él se iba con las Krauser y yo me quedaba, digo, coño, ¿qué pasa aquí? Y tuvimos un pequeño enfrentamiento en derby, porque a mí me habían cambiado el motor y no sabía por qué, mi motor iba muy bien y de repente ya no podía seguirle, y era yo el que comandaba casi siempre y ahora no puedo seguirles. Y eso dije a Salvador y yo, no pasa nada. Diles que si no te vuelven a montar tu motor, que no vas a correr. Y eso hice. Ricardo me apoyó y dije, porque Ricardo ya no venía a las carreras, estaba muy malo, yo no podía venir, no podía viajar. ¿Qué año, Julián? Perdona. 87. 87. Ya. Y entonces les dije, bueno, la situación ha cambiado mucho, de cuando empezó yo era el rey del equipo y ahora yo soy el segundo. Ahora es que ni puedo seguir a mi compañero, y antes mi moto llegaba a 14.500 vueltas y ahora 14 de pum, y yo me quedo y ellos se van. Y se muere y ya está. No puedo seguirles, y yo creo que yo no he dejado de saber ir en moto de un día para otro. Entonces me puse durito y me puse otra vez el motor, y la última carrera la verdad es que bajamos el récord de Mugello, pero adelantándonos la última vuelta nos adelantamos 2 o 3 vueltas, pero ya éramos nosotros los que liderábamos otra vez, era yo el que lideraba y él conmigo, pero ya podía defenderme, es que hasta entonces no podía defenderme. Y en la última carrera, en la última vuelta, que se cayó, hay una chicana justo antes de la entrada a meta, una chicana rápida, que la 80 era a tope, pero él se despistó un poquito y se ve que tocó el piano o algo y ahí se pegó un resbalón, pero nada, porque cogió la moto y salió y acabó quinto o sexto, todavía puntuó y todo. Pero hubiéramos podido perder el campeonato, porque había un húngaro que iba muy bien, que era Juhas Crowley, con la Krauser, y la Krauser, esa moto iba muy bien. Corría mucho esa moto, corría. Y entonces, pues bueno, casi perdimos el campeonato. De hecho, vino Torrontegui a ayudarnos. Y allí tuvimos la suerte que se metió uno por el medio, un italiano que se metió por el medio, y el Caroli hizo tercero o cuarto, porque si no perdemos el campeonato. Ya te digo que no me acuerdo exactamente cómo acabó, yo gané la carrera, hicimos récord de circuito, y el segundo hizo el italiano, tercero creo que fue, no sé si Henry o el húngaro, pero por ahí. Y el Cribillé, pues sexto, séptimo, porque y es verdad que entonces había mucha diferencia entre las motos. Nuestras motos eran aviones y había gente ahí que... Por las clases corrían, Sí, las clases corrían todas. O sea, estaba claro que las clases se iban muy bien, pero todo el mundo se iba a poner la puesta a punto. Y nosotros teníamos al mago Tomba que hacía milagros. Que era un mago. Sí, ahí en 2 tiempos, ¿sabes tú? Lo complicado que es la puesta a punto. Y la verdad es que gané el Campeonato de Europa, eso fue mi gran triunfo. Sí. Difícil, porque le echamos un pulso a Derby. De hecho, mira, si el pulso me costó caro, que al año siguiente me dejaron en la calle. O sea, ficharon a Cribillé, ya que se fuera, fui yo, de Derby. Pero bueno, yo tuve la suerte de que... Pero lo endorchado ya lo tienes tú. Sí, o sea, que no, y después... ¿Hacía caso Cribillé? Porque... No, para nada. Era rebelde, Él era un ganador, pero yo creo que no era porque no quisiera hacer caso, yo creo que las órdenes estaban manipuladas. O sea, yo hoy sinceramente creo que todo eso estaba amañado, le decían, no adelante, pero si puedo guañar. Así era la situación, ¿no? Creo yo, o por lo menos eso es lo que yo percibes ahora. Percibía entonces y ahora también, creo que sí. Pero bueno, la verdad es que fue un año muy bonito, aprendí muchas cosas, viajé por toda Europa y me formé más como personita, ¿no? Ya vas viendo otras cosas, ya te vas enterando de todo un poco. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Pues 21 creo que era. Qué jovencito, Claro. Sí, bueno, jovencito, hoy un 21 está ya para el retiro, o está ya ahí luchando. A los 18 años ya son campeones del mundo, fíjate. Sí, la verdad es que nosotros empezamos, pues antes de empezar a 17, 18 años,
que era lo lógico y normal, porque hasta los 16 no podías conducir una moto, entonces no era legal, pero bueno, con el tiempo todo eso se ha ido cambiando y ha cambiado muchísimo, el motociclismo ha cambiado totalmente. ¿Y el Mundial, Julián? El Mundial fue un año bueno de Ángel Nieto, por eso ese paso de derbi al equipo de Ángel Nieto pues fue muy positivo, porque teníamos una Honda oficial y un equipo detrás de mí arropado por el gran Ángel, ¿no? Me costó bastante el inicio de la categoría, no sé si es que nos costó porque ya había motos que habían trabajado el año anterior, por ejemplo, Ezio Llanola ya había corrido con esa moto contra las bicilíndricas, porque ese año era el año del cambio de la reglamentación para hacer la 125 monocilíndrica. La del 125 era la que más corría. Jorge, sí. Pero tenían un problema, porque ganaba Jorge. Los otros dos, Champi y Cribillé, lo estaban pasando mal. No era una moto fácil de llevar, que tenía un toque de gas muy espontáneo, o sea, que te estabas inclinado, tocabas el gas, no iba, de repente decías ¡bum! Y te descabalgaba y ya estabas con las patas para arriba. Entonces, claro, cuando te pagas 2 o 3 leñazos y eso no puedes arreglar, no puedes dar el gas cuando toca y ya vas. Aunque corra mucho después de la recta, no recuperas lo que has perdido dentro de la curva. Entonces, tenían muchos problemas y no lo hicieron bien, la verdad es que no lo hicieron bien. Y yo, pues con la Honda empecé la primera carrera, llegué lesionado porque probando inventos del señor Ginés Guirado, se gripó la moto a final de recta Calafat y me caí y me rompí el calcáneo la semana antes de ir. Otro crack, ¿eh? Sí, el señor Guirado. Y nada, queriendo probar cosas nuevas para ver si la moto conseguimos que fuera más rápido, pero ni habíamos empezado, o sea que había llegado lo nuevo y él había hecho sus cosas allí, y bueno, pues, aparte de que iba peor, que no iba ni para atrás, no tenía nada de bajos, pues se gripó y me pegó una hostia, claro, y ya llegué lesionado a Jarama, pero sí todo, estábamos en casa, la afición te va llevando en andas, adelantas en Farina, Cari, donde puedes, te metías ahí como podías, pero sí que es verdad que Jorge estaba en otro planeta, ya no se iba con él, después estaba la moto de Hans Spann que iba muy bien, la de Grassetti, que era compañero de Llanola, ese equipo tenía un paso más, las ondas de ese equipo iban un pasito por delante. Y a ellos les salía fácil y tú ibas ahí pincho fuera y no puedo seguirlos, es que yo salgo delante de la recta y me pasan 4 o 5, que hoy es habitual en los rebufos, pero entonces no era tan fácil, porque yo iba a rebufo y yo no pasaba a nadie, y a mí se me estiraban y yo tenía que tirarme la frenada, entonces, claro, la moto no rinde, tengo que abrir media hora gas antes que ellos para subir la rampa Pegaso que no me adelanten antes de la otra, tiene que arriesgar mucho pero me salió bien y al final no sé si ya no la rompió el escape y bueno, ya acabé segundo esa carrera, pero hubiera sido tercero. En el Mundial mola, ¿eh? La primera carrera del Mundial, fíjate, en España. Me acuerdo que estaba el Rey, nos dio el trofeo del Rey. Y bueno, pues ya para empezar fue un inicio fantástico. Y fue un año, pues eso, una de cal, una de arena, circuitos que no conocía, pues de ahí nos fuimos a Imola, y Imola yo no había estado en Mugello, pero no en Imola. Y era un circuito que no me entraba, y encima pues los mecánicos sabían más, Ángel Perurena, que era mi mecánico número 1, sabía más que yo y quería mandar de lo que yo quería, y yo era muy cabezota, y yo dije, no, por ahí no, y él que no, yo que sí, no sé qué, y al final no lo hicimos bien, esa carrera acabamos el 15, fíjate, de segundo al 15, porque por eso a mí me costaba hacer los tiempos solo y no tenía picardía, hoy los niños todos aprenden a ir a rebufo, yo quería hacer las cosas solo, y pues solo no puedes, tienes que aprender de los que saben más que tú, pero claro, un poco cabezón y yo quería hacer lo que yo quería. Y esa carrera lo hizo bien Champi, ahí Champi hizo podium, no sé, pero esa es la única carrera que hizo podium, ya ni él ni Cribillé hicieron nada con la Cervilla.
Y yo pues Alemania volví a hacer segundo, en Spa cuarto, en Assen tercero, y al final acabé cuarto del mundial mi primer año, pero con una sensación de que rompí en Assen y rompí en Yugoslavia cuando estaba luchando ahí para hacer el podium, porque ya no la Jaspar estaban en otra galaxia, y después era el grupo de los siguientes, que era Hans Span y Gresini con la Garelli y yo, o sea, cada carrera se apuntaba uno al grupo, pero yo era uno de los asiduos ahí, Hans Span también. Al final Hans Span fue tercero y yo cuarto, porque también me caí yo entrando en Francia, entrando a meta, me caí en la última vuelta, así estaban las Aprilias, Corrado Catalano, empezaban las Aprilias entonces, que algunas carreras hacían bien, otras desaparecían, o sea que iba cambiando un poco, pero bueno, esa temporada fue fantástico, cuarto del mundial en tu primer año. Hombre, eras... ¿Tú hubieras firmado, de verdad? Claro, era un sueño, ¿no? Entonces Derby me volvió a fichar para el 89. Entonces ahí hubo... Pues claro, yo venía de una moto muy fácil de llevar, que iba con el gas, con motor de láminas que no tenía, y cuando empecé a subirme a la Derby, ostras, es que no va, es que tocas el gas y no va, y de repente, bueno, lo que le pasaba a Champi, a Grivi, y no había manera de arreglarlo. Entonces yo le dije, mira, te voy a traer una Honda que le compré a mi hermano, al Boris, para correr el europeo. Te voy a traer la Honda para que me la copies. Me pones el disco de freno, que frena igual, que este no frena, este llevaba doble disco de freno de aluminio, la Derby ya llevaba doble freno de disco. Pero no mordía igual, no, la moto era ágil, lo que tú quieras, pero no mordía como el de la Honda. Entonces le llevé la moto para que me pusiera lo que yo entendía que tenía que ir, que es lo que me gustaba a mí de la otra moto, la dulzura del motor, tal y cual. De hecho, gracias a esa insistencia empezaron a trabajar con el motor de láminas, que yo lo probé en Calafat y corría 6 kilómetros más que el de válvula, pero no era porque corriera más, no tenía más potencia, sino porque te dejaba acelerar. La dulzura que... Claro, lo que yo les decía es que aquí llegamos a la curva y cuando le das en la moto no le dice vamos suave, ¿no? O va de golpe o no va, y de repente Ya. ¿sabes? Y eso te descolocaba la curva, ya no sabías qué te iba a pasar. Entonces, claro, no arriesgabas, no acababas de inclinar, te tenías que poner de pie para abrir el gas porque te daba miedo. Eso lo explicabas. Eso es no sé qué, eso no sé cuánto, y tocando el carburador y para arriba, aguja. Era muy difícil. Había circuitos que iban un poco más, que si no había curvas tan lentas, las curvas de paso eran más fáciles, pero cuando había ángulos que te tenías que parar, ahí éramos víctimas porque te quedabas parado del todo, porque a ver quién le daba gas en primera, te la ponía de corbata, claro. Entonces, ¿sabes? Me acuerdo un Calafat, conmoción cerebral, probándola. Y después, ahí empezamos a hacerle cambiar un poco, tuvieron la moto allí, pero ni me pusieron el freno. Pero sí que les obligué a hacer cosas en el carburador, porque claro, yo les dije dónde estaba el problema. Pero en vez de ponérmelo a mí, se lo pusieron a Aspar. El carburador se lo pusieron a Aspar, que era el carburador lo que iba mal. Y les pusieron a Jorge, le pusieron un carbón Mikuni, con un Power Y, con no sé qué. Bueno, te he traído yo la moto. La moto la he pagado yo, la has tenido 3 meses allí. Y resulta que él lleva lo que yo te he dicho y a mí no me lo pones. No me ha hecho el puto caso, ¿no? Y me enfadé con ellos bastante, la verdad. Y lo último fue que a mitad de temporada cambiaron el chasis. Estábamos, no sé, faltaban 4 carreras, o 5 para acabar el mundial, y de repente nos traen un chasis de aluminio y hay que probar el chasis de aluminio. Yo que ya le había cogido el truco, ya estaba haciendo podiums y cuartos, y de hecho iba cuarto del mundial, a 8 puntos de Cribillé, que era el líder, que estaba haciéndolo bien. Estabas ahí. Sí, estaba ahí para luchar. Y Jorge debía tener una lesión en Austria, que se había hecho daño en la mano y había perdido 2 carreras, por eso él no estaba en la guerra, pero él siempre ha estado ahí. Coño, podíamos luchar, y de repente me dice, no, hay que ir con el chasis este.
Y yo lo probé en Calafat y el primer día que lo probé me llevaron al hospital. O sea, ya... Y claro, yo empecé a decirles, "Ostras, ¿por qué cambiamos el chasis ahora? Si yo voy bien con el otro, estoy luchando por el mundial. Claro. Déjame que ya acabemos el mundial, el año que viene ya desarrollaremos este". Pues nada, no tuvo cojones de hacerles cambiar, ¿no? Jorge lo ha probado, dice que va bien y esa carrera, el primer día que estrenamos el chasis, yo me caí 2 o 3 veces en Francia. Jorge ganó la carrera y cuando llegué al box ni mis mecánicos me estaban buscando, como había ganado Jorge, y yo un cabreo y ahí ya les dije que al año siguiente yo ya no continuaba con ellos, porque tenía un rebote, porque claro, es que yo estaba luchando por el mundial y es como si fuera una mierda, no me habían hecho caso Ni puto caso, ¿no? Ni puto caso. Y claro, yo... Eso no está bien, además. Pero es que si dices que eres un malo, que no estás, que no sé qué, no te hago ni caso, pero ostras, estamos ahí los dos luchando, haciéndolo bien los dos. Y pasó eso y entonces pillé un rebote y en esa misma carrera allí, cuando entré a la carpa llegaron todos, monté un cirio allí, se me encendió la vena y lié una gorda y le dije ya, y entonces me llamaba el señor Andrés Rabasa, porfa, le dije que no continuaba, que me iba. De hecho, el día de mi cumpleaños yo estrené una JJ Copas en el Jarama. Hice el récord del Jarama con la moto del cajón. Juanito Llança y yo con una furgoneta en el Jarama entrenando. Juanito Llança, hostia. Cortamos el carburador de la Honda que él no quería poner, el Tomba no quería poner. Y hice el récord del Jarama. Con la moto sacada del cajón. El carburador, toda la vida me acordaré de eso. Y hijo de puta, estemos ahí y tenemos el carburador, no quiero ponerlo, cabrón este. Me enfadé con ellos, los obligué a cambiar el carburador. Ya faltaban 3 carreras, Francia la perdí. No sé si... ¿Austria o Alemania? Suecia, era Suecia, Landestop, me caí, me hice un agujero, la cuarto la carrera ahí peleando, pues donde estaba yo siempre no podía ir más para adelante. Y me hice un boquete y en Checoslovaquia, que el año anterior había hecho segundo luchando, que me pasó Jorge en la subida para la meta, o sea que en Breno, que había estado luchando para ganar la carrera, no me clasifiqué. Claro, me había pegado tantas hostias ya, venía ya morado por todos los lados del chasis este que no me gustaba y no sabía por qué, que ni me avisaba. De repente estaba volando y ya está, ya se acabó el asunto. Vale, y ahí se complicó el asunto, porque el año siguiente, pues eso, la soberbia, pues yo me monto el equipo, la inexperiencia, no sé qué, tenía un patrocinador que era Coronas, que está aquí. Y montamos el equipo y ahí yo iba a ser el piloto oficial con Coronas y al poco tiempo, o sea, cuando ya habíamos nosotros llegado al acuerdo con JJ Cojas, llegó Jorge y el equipo oficial fue él y a mí me dejaron fuera, o sea, sí, carrera cliente, ahí tienes la moto y tal, y lo que tú quieras, pero el que tenía el Giro y el que tenía al Tombas era él, yo no tenía ni al Giro ni al Tombas. Y pues eso. Uno más del montón. Uno más del montón. Ahí pues con lo que tú sabes, que si ahora la carburas bien, esta te sale bien, la otra se ha gripado, la otra que no sé qué, porque no teníamos experiencia, ni teníamos un técnico para hacerlo bien. Contraté un técnico holandés, el Dolf van der Bode, que era que entonces costó muchísimo dinero. Y el hombre hizo lo que pudo, pero la verdad es que ya tenía la cabeza machacada y no funcionó lo que tenía que haber funcionado. Y ya empezó la debacle, equipo propio, en vez de ser de fábrica y centrarte a ser piloto, busca patrocinadores, eres mecánico, eres de todo menos piloto. Y ahí acabó mi carrera deportiva. Empecé ese año en Derby había acabado al final el Mundial octavo, al año siguiente acabé el 14, al año siguiente el 28, entonces ya aquí no puedo hacer nada. Y el último año hice 500. 500, o sea, ahí se me cruzaron los cables del todo y como
de ahogados al río, pues nos fuimos a buscar, a hacer una prueba a Francia, a probar la Rock Yamaha esta. Y eran 2 días de test y te dejaban dar unas vueltas, o sea, 4, 5, 6 o 10 vueltas en Port Ricard un día y otras 10 el día siguiente. El primer día aquello era incontrolable, vamos, no sé dónde me había metido. Igual iba la rueda para adelante, que la rueda de atrás así, discos, frenos de carbono. Siempre en moto pequeña. Claro, siempre moto pequeña, aquello era... la moto cruzada por aquí, la moto cruzada por allá, y digo, ostras, qué complicado es esto, no lo dominaba. Pero esa noche descansé, asimilé lo que... Claro, esa moto también no era la buena. Al día siguiente me dieron la buena. Ostras, al día siguiente me quedé a un segundo del récord del circuito. Fundía todos los que habían allí y, claro, con 10 vueltas. Claro, salimos de allí, esto los pongo todos yo firmes y me acabo de subir y estoy a un segundo del récord. Mentira todo, es como te enseñan o te ponen el caramelo, pero ese caramelo después no lo tienes, ¿no? Llegamos a un acuerdo con Sergio Roset, la verdad es que para correr 525 millones de pesetas que tenía que poner coronas, era ridículo para... Eso le había pagado yo, técnico holandés, el año anterior. O sea, que era ridículo lo que estábamos hablando. Pero entonces era mucho dinero, Julián. Sí, pero claro, mucho dinero. Y tanto que era dinero, pero imagínate un técnico, 25 millones de pesetas, y no tiene resultados, y correr una temporada 25 millones de pesetas, es que no tenía explicación, ¿no? Y en 500, o sea... Pues así que eran 25 millones de pesetas, ¿qué quieres, hijo? Y cuando me trajeron la moto a Jerez, a los IRTA, duré, no sé, 4 o 5 vueltas. Salí y se rompió el selector de cambio. Entonces, claro, la moto para 2 horas, todo dando vueltas, y yo en el box. Y cuando salí, claro, yo me acordaba lo que había hecho en Francia. En Francia, digo, pues tengo que a petar, llegué al final de recta en Edigar y aparecí en la curva Michelin y la moto en llamas, se incendió y se acabaron los test con la moto. De ahí a Australia. Llegamos a Australia, lo mismo. Primer día de entrenos, la segunda tanda, saliendo hacia una curva rápida final de recta y un ángulo que salía. Me pasa al Barros y aquel Dagas todo inclinado, y digo, hostia, pues si este Dagas es inclinado, yo también. ¡Buam! Pues eso, la moto pasó por encima mía, arranqué todo el mono, me dejó hecho un tabaco toda la semana, el culo en sangre, las manos todas arrancadas, un desastre. Y así fue mi aprendizaje de la 500, de la 125 a la 500 sin estar preparado físicamente y ya va. A pelo. Al mundo, de valiente. Y así me fue. Bueno, todavía tuve suerte que puntué algunas carreras y todo, pero bueno, no tenía ni color, ni teníamos los neumáticos, era para los oficiales y el resto éramos comparsa. O sea, no servía de nada. No tienes ninguna opción a nada. Estaban los motores Big Bang estos de Yamaha, que más o menos funcionaban, que es el que yo había probado en Francia, pero los Kramer, eso, aquello daba gas, no iba, y lo mismo que las Derby, y de repente decía ¡guam! Ahí va. Y ahí está Julián Patas para arriba. Con muchísima más potencia, claro. Claro, la moto no corría en la recta porque no podías abrir el gas en las curvas. Los neumáticos eran malísimos. Entonces tú no abrías el gas cuando tocaba y hacer la recta y la moto toda recta así. Digo, pues esto cuando para. A la tercera vuelta ya estaba reventado los brazos, los cuellos, se me hizo un cuello que parecía yo algo exagerado de tanta tensión. Y la verdad es que a la sexta o séptima carrera sacó el presupuesto porque había fundido todas las motos y había roto de todo, y el señor patrocinador de Coronas pues no cumplió el pacto. Dio el primer pago y ya no aparecieron más. Y bueno, pues ahí se acabó la aventura mundialista. Pero bueno, me lo he pasado muy bien, aprendí mucho y después pues hice para ayudar a los pilotos. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu trayectoria? Evidentemente cuando tú crees que tú vales para hacer esto y ves que las cosas no te salen, es una frustración total y tú
solo haces que comerte la cabeza y entras en depresión. Para que cuando eres tan joven y fuerte y cabezón como yo, pues la depresión dura 3 días. Al cuarto me pongo las pilas y ya otra vez estoy que me subo por las paredes. Entonces, pues tenía que hacer algo y empecé pues a ayudar a David Nicó, a Mason H, a Donis Martí. Y claro, yo corrí con ellos, yo tiraba de ellos un poco al principio y así. Después cogí a Javi Forés. Y ahí arrancó la cuna. Ahí mi trabajo empezó a ser bueno de verdad cuando arrancó el circuito en el año 99, que es cuando arrancamos la Fórmula Airtel en su día, que fue pues eso, en busca, teníamos un circuito que había costado muchísimos años de hacer y resulta que ya no nos quedaban pilotos valencianos compitiendo en el mundial, había que hacer algo rapidito para sacar y la verdad que fue un acierto y durante 25 años... Eso mucha culpa tendría José Emilio Cervera, ¿verdad? Así fue. José Emilio y... Háblame de él. Y Quique Buqué, que eran los que venían a las carreras. José Emilio es una persona muy inteligente que es deportista y sabe lo que necesita un deportista, y cuando entendió los recursos que hacía falta para motociclismo, esto no es un deporte de tenis, como él venía del tenis, y para el tenis, zapatillas, raqueta y un entrenador, esto vale X. Pero ostras, aquí la rueda de dineral, las motos se rompen. Y cada vez que te caes, madre mía, lo que hay. Claro, y se fueron, claro, con el nacimiento del circuito se dieron cuenta que o ayudaban o no habría pilotos. Entonces arrancó el proyecto de la fórmula y el apoyo al equipo Aspar. O sea, digamos, Jorge tenía la élite, él era el que se encargaba de llevar a los pilotos al mundial y tú la base, ¿no? En el circuito yo tenía que hacer la base, empezar con las minimotos, las categorías, crear las categorías y formar a los futuros campeones del mundo valencianos. Y eso fue nuestro arranque en el circuito y la verdad que ha sido... Eso fue el nacimiento, digamos, el ¿no? nacimiento de la cuna de la cuna campeones. Entonces era Fórmula Airtel, que nuestro patrocinador fue Fórmula Airtel. Y fue un año muy, muy chulo, la verdad que se presentaron muchísimos chiquillos. Teníamos 40 becas, que son muchas becas. Y había niños que no sabían ir en moto, que los enseñábamos allí. Me acuerdo Jorge empujando uno, aguantando el otro, yo corriendo por allá, mi hermano, todos los que íbamos allí, casi todos los talleres de Valencia, José Antonio Boy, todos ayudando a enseñar a los chiquillos, y la verdad es que hicimos un trabajo... Qué bonito, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Mucho esfuerzo, muchas noches sin dormir, pero muy bonito. Empezó la fábrica, que yo digo, la fábrica. Sí, porque ahí se empezó, primero era todo free, todo gratis, y claro, había mucho, pero después tuvimos que empezar a frenar, la gente crecía, había que subirlos a otras categorías y el dinero que había era el que había y había que repartirlo. Por supuesto. Necesitamos para allá, pero más no podemos poner, hay que quitar de aquí. Empezamos a cambiar un poco, nos hemos ido amoldando y la verdad es que hemos sido pioneros en todo. Primero generamos las categorías, la manera de hacer las categorías, los reglamentos, hemos sido la envidia durante muchísimos años del motociclismo. Y somos la envidia porque la mayoría de todos los pilotos que llegan ahora al mundial, ahí voy a decir, han pasado por nuestras manos. Sí. ¿Cuántos campeones del mundo han pasado por la fábrica? Que yo digo, pues ahora, y tú como director de alguna campeona. Ahora cada año van entrando nuevos campeones, o sea, nuevos chiquillos que se han formado en categorías anteriores, y no sé si estábamos ya en 10 títulos, porque no he sumado este año, la verdad que... 10 títulos mundiales este señor, fíjate, con algunos campeones. Sí, estamos hablando de que el año pasado, cuando el 23 cerramos la cuna de campeones, entonces yo volví a caer un poco depresivo, era toda mi vida allí. ¿Cuántos años estuviste, Julián? Pues 25 años formando, creando categorías, haciendo nuestras propias motos exclusivas para nosotros, para ser diferentes a los demás. Es que hemos hecho barbaridades y eso no era solo con dinero, era dinero y esfuerzo y dedicación tiempo y horas y llorar y sigue que esto va a salir para adelante y somos los mejores. Y
la verdad es que estábamos muy orgullosos de lo que habíamos hecho. Y bueno, por circunstancias, por quejas, por celos, porque la gente... Envidias. Este mundo... Sí, cuando la gente no controla se cree que te estás haciendo de oro, que eres millonario, por lo que de todos vas sacando. Y la gente no tiene vergüenza ni sabe el sufrimiento que tiene esto, porque si realmente nosotros lo que hemos intentado siempre es ayudar al deportista, ayudar al que le hacía falta. De hecho, las becas eran para los mejores. Si tú le das al gas, nosotros queremos ayudarte a que le des al gas. Y esa es nuestra dedicación y es lo que hemos hecho, ¿no? Para que, pues bueno, pues como todo, va creciendo la competencia, y la competencia no le viene bien que tú hagas cosas con dinero público y bueno, y sin dinero público no hay ayudas, compañeros. ¿Qué haces? Sin dinero público no hay patrocinadores. ¿Cómo ayudas a la gente si no hay dinero público? Y bueno, una cosa ha llevado a la otra, al final se han cargado la cuna y ahora tenemos el centro de tecnificación. Ahora ayudamos a los que ya han dado el primer paso, que están ya a nivel nacional o internacional, ¿no? En la primera fase, ¿no? Digamos el Campeonato de España o el FIM. Pero no los ayudamos llevándolos a las competiciones, sino los ayudamos entrenando las instalaciones. Hemos hecho, pues eso, un centro de tecnificación del motor, algo especializado, que sí, es mucho mejor que ir a entrenar cada uno por su cuenta. Pero todo el dinero que antes invertíamos con 40 o 60 pilotos o 90 pilotos, porque ayudábamos, aunque no te diéramos beca, te estábamos ayudando a hacer un campeonato que era súper económico, porque nosotros soportábamos el gasto de todo. Claro. Entonces ayudábamos a todo el mundo, éramos la ONG de motociclismo, y no solo para los valencianos, sino a nivel nacional. Y bueno, pues eso, hemos tenido pilotos de todos los países del mundo, han venido de todas las partes, indios, brasileños, mexicanos, donde había motociclismo, querían venir a formarse aquí. Entonces, hemos ido durante muchos años, pues eso. La envidia, vaya. La envidia. Hemos sido los pioneros creando... Envidia sana, sí, evidentemente. Sí, pero la envidia sana es constructiva, lo que hace es que mejore la competencia. Digo, a mí cuando hacen algo mejor que lo hemos hecho nosotros hay que quitarse el sombrero. Pues ya lo hicieron, Movistar hizo una copa, pero claro, que como hace la Red Bull, con dinero se puede arreglar las cosas muy bien, ¿no? Claro, el presupuesto de unir a la Red Bull, nosotros hacíamos media cuna. Con 2 pilotos de la Red Bull, nosotros hacíamos toda la cuna y teníamos equipo en el FIM, equipo en el CEP, equipo en todos los sitios. Durante tantos años. Claro, pues hemos ayudado a muchísima gente. Entonces, claro, no es lo mismo, pero bueno, las cosas acaban y ya hay que pasar etapas. Y ahora, pues eso, estamos centrados ayudando a los pilotos. El año pasado, aparte de ayudar a los que tecnifican, pues un poco a Sergio García, un poco a Jorge Navarro. Con Jorge Navarro me fui mal. Jorge, grande. Porque necesitaba más ayuda, entonces pues me fui con él y de hecho, pues gracias a los resultados del año pasado, este año él vuelve a estar en el Mundial. Ahora este año pues vamos a ayudar a Jaume Masia porque ha tenido muy mala suerte, pues, campeón del mundo del 2023-2024, el equipo donde entró no funcionó bien por las circunstancias económicas, siempre es lo mismo. Y claro, sin resultados, pues, y ya no pues, sin resultados, sino que el equipo no se determinó que abandonaba, él quería continuar, cuando él ha dicho que no puede continuar, ya no hay plazas, están todas las plazas ocupadas. Y un campeón del mundo que le da plaza, fíjate, que se quede en casa. Entonces, pues bueno, ahí hemos tenido que mover fichas y ese es mi trabajo de ahora, intentar que no se nos quede nadie que tenga talento como tiene Jaume, que ya lo ayudamos en su día y fue subcampeón del mundo de junior con nosotros, que ya lo repescamos, que ya venía de la Monmau, que ya no salía y ya lo repescamos y lo volvimos a poner ahí. Y fue campeón del mundo, evidentemente. Y ha sido campeón del mundo, o sea, el tiempo nos ha dado la razón y ahora pues yo creo que Jaume ya la tenemos ya más o menos enfilado y este año va a dar mucho gas. Dios. Y volviendo a la cuna, Julián, ¿cuántos campeones del mundo has fabricado? Tú como director. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no nos dedicábamos... Dime nombres, no ya, pero los que han pasado por allí.
Campeones. En distintas cilindradas, me da igual. Yo creo que hay 10, porque hay muchos que ya tienen de varios títulos. El caso de Pedro Costa, que es el último que ha sido campeón de los que ha pasado por nosotros. Pero si tú puedes hablar de Franco Morbidelli, que ha sido campeón del mundo y no es ni siquiera español, le ha pasado por la cuna hasta 2 años, incluso dentro del Team Hispana en una 125. O sea, nosotros no solo hemos trabajado con pilotos valencianos y españoles, sino de otros países, porque lo que nos interesaba es tener el mejor nivel. Y si el mejor nivel no lo tenemos nosotros y viene de fuera, lo queremos en nuestra casa, porque ese nivel va a hacer que nuestros pilotos se espabilen. Pues ahora Jorge Martín el año pasado, que no lo habíamos contado. Jorge Martín. Claro, nuestro primer campeón que había pasado por la cuna fue Tito Rabat, ¿vale? Después el primer campeón valenciano, Nico Terolo, en 2011. Y imagínate, desde el 99 que empezamos hasta 2012, pasaron 12 años para tener el primer campeón, ¿no? Pero teníamos pilotos buenísimos siempre, porque el tercer año Barberá ya podía haber sido campeón del mundo. O sea, nosotros empezamos en 99 y en el 2002 ya mandamos a Barberá al Mundial, ¿no? Y Barberá tenía un talento brutal. O sea, si Barberá hubiera estado, yo creo, un poco mejor dirigido, porque ahí faltó una mano dura para llevarlo a él. La ha centrado quizás, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí fallamos todos. Todos. Yo me incorporo ahí dentro porque yo también fallé, ¿no? Porque era parte de ese proyecto y no se hizo bien. No me puse en mi sitio, yo me tenía que haber puesto, ese niño teníamos que haberlo llevado como iba, arropado, dormía al lado de mí en el autobús y llevándolo cortito, brutal, un talento brutal. Y se mareara mucho. Claro, el problema es que el niño va al mundial y todo free, esto, y encima el chiquillo lo hacía muy bien. Y ahí pues lo marearon mucho. Para aquí, para allá. Tomó decisiones que no eran las correctas. Y esas decisiones que no son las correctas pues acarrean que el resultado final pues no sea el que podía haber sido, porque ya te digo yo que ese tenía que haber sido campeón del mundo. Tenía clase. Tenía un don especial. O sea, de los que han pasado por nuestra mano, él tenía un don que fíjate, si han pasado años todavía veo cosas que no era fácil de hacer y él las hacía. Él salía y en la segunda vuelta se había metido 1,5 segundos, 2. Pero tío, ¿qué has hecho? Algo increíble. Era su don, él no tenía que dar 20 vueltas, él lo hacía. Y la verdad es que como persona es un 10 y que te da el corazón, pero no ha estado bien dirigido. Él no ha hecho caso de los que lo hemos querido mucho y al final, ¿sabes? Se aparta porque, claro, si cada vez que lo ves le va dando cera, dice, tío, ¿sabes? No quiere escuchar que se ha equivocado. Pero él hubiera sido el primer campeón del mundo valenciano. Después Héctor Faubela ha hecho su campeón del mundo. Y así te contaría de Gadea, Mateo, mi hijo, es campeón de Europa. Sí, es que hemos tenido niños, el Forés, que de la primera jornada, a menos 10 niños hubieran podido ser, si no campeones del mundo, campeones de Europa, porque Julián no ganó por 2 tonterías que tuvo, pero incluso tu hijo. Sí. Pero que niños que tenían un talento especial para ir en moto. Pues será la tierra, será lo que tú quieras, pero aquí tenemos ese talento. Ahora también hay, pero porque mira Piqueras como viene. Hay niños que son brutales, pero sí que es verdad que hubiéramos podido ser campeones del mundo antes del 2011 de un piloto valenciano. Y no lo conseguimos por tonterías, por detalles de... Pero bueno, estamos muy orgullosos, tenemos ahí un montón de pilotos, ahora mismo hay casi 30 pilotos dentro del mundial, que son unos 80 y tantos, hay 30 que han pasado por la cuna, o sea, y un montón de campeones del mundo, y los futuros campeones del mundo de MotoGP han pasado todos por la cuna, o sea,
Así va a ser. Cuando se jubile Maverick y los que hay ahí, todos los que vienen... ¿Estás orgulloso de Julián? Bueno, hemos hecho un trabajo que otros no hacían y ese trabajo pues tiene sus frutos y nosotros hemos intentado ayudar a todo el mundo y por eso estamos orgullosos, porque al final el reconocimiento es... Ellos reconocen que si no hubiera sido por esas ayudas, a lo mejor no estarían siguiendo compitiendo, o sea, no hubieran podido destacar de... Claro, nosotros les hemos ayudado a que destacaran sobre. Y cuando uno destaca, ya rápidamente en las últimas categorías, el Fermín Aldeguer y estos, no llegaron ni a las categorías más grandes que teníamos. En la tercera categoría o la cuarta ya se los llevaban. Aldeguer, que ya estamos en GP, en Ducati. Sí, pero es que Aldeguer, te digo, en la Promo 3, nosotros teníamos las pre-GPs y las pre-Moto 3. Costa, y bueno. Claro, pues, todos ya no llegaban a las categorías de la élite, ya se los llevaban antes. Pero, por ejemplo, el año pasado, el que ganó un mundial de Super Sport, Adrián Huertas, ese niño también se ha criado con nosotros. Y este año que viene, pues tenemos pilotos para luchar por todos los campeonatos. Si es que si no ganamos es porque... pero para hacer triplete. Para hacer triplete total. Porque Marc que todavía está muy fuerte y Marc no ha pasado por la cuna y está ahí, pero cuando Marc acabe, ya te digo que los siguientes son todos nuestros. El circuito Ricardo Tormo ya tiene 25 años. Se hizo una gala, yo fui, te vi, pero te vi abajo, sentado en una silla. Bueno, subieron mucha gente que lo merecían, porque lo merecían, la verdad. Pero yo, Julián Miralles, no lo vi arriba. Y creo que eso es muy injusto. Tengo que hacer aquí públicamente esa denuncia. No sé por qué, y lo voy a hacer así, no sé por qué coño este señor no se subió allí arriba. Si alguien me lo puede explicar, pues me encantaría. Así como lo estoy haciendo yo ahora públicamente. Y nada, Julián, muchísimas gracias, amigo, y suerte, que te lo mereces. muchas gracias.